Porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. 1 Timoteo 2:5. Bienvenidos a Vida Nueva en Jesús. Apreciamos su atención al escuchar este programa y esperamos que sea de bendición a su vida. Dios les bendiga. Gracias por acompañarme hoy en el programa Vida Nueva en Jesús. Para mí es un privilegio y una bendición el poder estar aquí y compartir nuevamente la palabra de nuestro buen amado Señor y Salvador Jesucristo. Y espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en la comodidad de su hogar o en donde quiera que me esté escuchando en este momento. Le invito para que juntos podamos estudiar un momento la palabra del Señor, meditar en lo que Él tiene preparado para nosotros. Y he titulado el mensaje de hoy como Fe en medio de las pruebas. Y creo que esa es una de las cosas más difíciles de la vida cristiana, mantener la fe cuando llegan las pruebas, porque muchas veces es fácil hablar de fe cuando todo nos va bien, cuando tenemos salud, cuando tenemos estabilidad, cuando las puertas están abiertas, cuando muchas veces experimentamos paz. Pero realmente la verdadera fe se revela en medio del dolor, porque es en las pruebas donde muchas veces aparecen preguntas como ¿dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Acaso Dios se olvidó de mí? ¿Hasta cuándo voy a soportar esto? Y quiero que tengamos algo en mente. Tener fe no significa que nunca tendremos problemas. Muchos piensan que seguir a Cristo significa ausencia de dificultades, pero en realidad Jesús nunca prometió una vida sin pruebas. Al contrario, Él dijo que en este mundo, mientras estuviésemos aquí en la tierra, experimentaríamos muchas dificultades. Y la palabra de Dios en Juan capítulo 16, versículo 33, nos dice de la siguiente manera: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús nos está advirtiendo y nos está diciendo, en este mundo ustedes van a afrontar pruebas, tribulaciones, aflicciones, angustias. Pero por favor, les pido que se animen, que cobren ánimo, fortaleza, valentía en mí, porque yo he vencido al mundo. Y la diferencia es que ahora nosotros no caminamos solos. Cristo Jesús está con nosotros en medio del proceso, en medio de la circunstancia que quizá podemos estar atravesando en este momento. Yo quiero que usted pueda comprender esto, que pueda recordar esto y atesorarlo en su corazón. Usted no está solo, usted no está sola. Cristo Jesús está con usted ahí, en esa situación difícil que está atravesando. Así que cobre ánimo, fortaleza y esperanza en Cristo Jesús, porque Él va con usted a donde quiera que vaya. Él tiene el control de esa situación que usted está atravesando. Así que no se preocupe, decida confiar plenamente en Jesús, que Él tiene el control de su vida, que Él tiene el control de esa situación. Y debemos entender que las pruebas no siempre significan ausencia de Dios. Por supuesto que no es así. Muchas veces son precisamente el escenario donde Dios más trabaja en nuestras vidas. Esas situaciones difíciles, esas pruebas, esas aflicciones, justamente aparecen para enseñarnos el propósito de Dios en nuestras vidas. Es donde Dios aprovecha la oportunidad para trabajar en nuestro ser, en nuestro interior, en nuestra vida y enseñarnos muchas cosas que Él tiene para nosotros. Así que quiero que veamos este primer punto. Y es que las pruebas revelan y fortalecen nuestra fe. La fe verdadera no se demuestra solamente con palabras, se demuestra en medio de la dificultad. Cualquiera puede decir, confío en Dios,
cuando todo está tranquilo, cuando todas las cosas marchan en orden, marchan con tranquilidad, sin ninguna dificultad. Cualquiera puede decir, confío en Dios, yo amo a Dios, yo le exalto, yo le alabo. Pero cuando llegan las pérdidas, la enfermedad, la traición, la ansiedad, incluso el desierto espiritual, es ahí justamente donde la fe es probada. Y la palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, de la siguiente manera. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Vea lo que está diciendo este versículo aquí, Pedro, que el oro pasa por fuego para ser purificado. Él nos está dando esta metáfora y nos está diciendo que de la misma manera en que es probado y purificado el oro por el fuego, nuestra fe también es probada y purificada por las pruebas. Muchas veces Dios usa las pruebas para purificar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en las pruebas Dios rompe nuestro orgullo, nos enseña una total dependencia de Él y fortalece nuestro carácter. Y sobre todo, nos acerca más a Él. Hay niveles de intimidad con Dios que solamente se conocen en el dolor, en la prueba, en las aflicciones. Y un ejemplo claro de esto es Job. Job conoció a Dios de una manera más profunda después de su sufrimiento. Job, capítulo 42, versículo 5 dice, de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Y todos conocemos la historia de Job. No voy a entrar a detalles en esta historia, pero le invito a que se tome el tiempo para leer detenidamente la historia de Job, el proceso de Job. Job fue una persona que sufrió mucho, tuvo diferentes aflicciones. Y todos sabíamos que no había otra persona más como Job, intachable, recto ante los ojos de Dios. Y Job creía estar firme, creía conocer al Señor. Pero aquí él se da cuenta y expresa, de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Él está reconociendo que después de esas aflicciones y tribulaciones que él enfrentó, logró conocer muchísimo más al Señor. Conoció a Dios de una manera más profunda de lo que él creía conocerlo. Y muchas veces conocemos más profundamente a Cristo en el valle de la sombra del temor que en la comodidad. Aquí debemos entender algo, que la prueba no destruye una fe genuina. Al contrario, la refina. Recordemos siempre esto, que no importa la circunstancia, la prueba que nosotros podamos estar enfrentando, esto simplemente viene a fortalecer nuestra fe. Y escuche, al inicio yo mencionaba y decía que cuando las cosas muchas veces van bien en nuestra vida, solemos decir que Dios es bueno, que confiamos en Dios.
cuando todo está tranquilo, cuando todo está en orden. Pero cuando vienen estas situaciones, muchas veces nuestra perspectiva, nuestra mentalidad cambia. Cambia por esas circunstancias y empezamos a dudar o empezamos a desconfiar del Señor muchas veces, de lo que Él puede hacer. Y la palabra de Dios en Primera de Pedro 4:12 dice: queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Escuche, que no nos sorprendamos si tenemos que afrontar problemas que pongan a prueba nuestra confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Entonces, la palabra de Dios aquí nos dice que no nos sorprendamos, porque estos problemas vienen a poner a prueba nuestra confianza en Dios. Otras versiones dicen si verdaderamente confían en Dios, porque es muy fácil decirlo cuando todo está tranquilo, pero no es tan fácil decirlo cuando vienen las pruebas. Pero si nosotros estamos realmente arraigados en Cristo Jesús, nuestra fe está totalmente puesta en el autor y consumador de nuestra fe y de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. No importa las situaciones que podamos estar atravesando, no importa esa situación difícil, esa enfermedad, esa ansiedad, ese desierto espiritual, porque el Señor está con usted y Él le va a ayudar y no le dejará y no le desamparará en ningún momento. Él está ahí con usted en ese momento y le entiende perfectamente. La palabra de Dios dice que aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque su vara y su cayado nos infunden aliento, porque Jesús va con nosotros como el buen pastor, llenándonos de aliento, de esperanza, de fe, de fortaleza y de ánimo en medio de esa situación difícil. Así que mantengamos nuestra fe y nuestra confianza bien cimentada en Cristo Jesús, porque esta prueba que estamos pasando en este momento, lo único que está provocando es que vayamos a un nivel de intimidad con Dios más grande todavía y que le podamos conocer de una manera más profunda y podamos llegar a la conclusión que llegó Job. De oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Ahora te conozco más tu poder, tu gloria, tu gracia. Que nosotros podamos llegar verdaderamente a esa revelación que llegó Job. Ahora quiero que veamos esto. El punto número 2. Nuestra fe debe estar puesta en Cristo, no en las circunstancias. Uno de los mayores peligros es poner nuestra fe en las circunstancias y tiene mucha relación con el punto anterior, porque las circunstancias cambian constantemente. Un día todo parece estar bien, alegre, contento, nuestro día es color de rosa y al siguiente todo, absolutamente todo puede derrumbarse, todo puede acabar. Quiero que por un momento pensemos cuando vino la pandemia del COVID-19. Un día antes todos estábamos contentos, alegres, disfrutando con nuestra familia, compartiendo con amigos, en actividades, en nuestras labores diarias. Y de repente, de un día para otro, la noticia de que tenemos que estar en un confinamiento, en un aislamiento, tenemos que usar mascarillas porque hay un nuevo virus letal en el mundo. Y realmente la vida nos cambió a todos en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, las circunstancias cambian constantemente. Pero ¿sabe algo? Cristo Jesús no cambia. Él permanece fiel siempre.
Y Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Está diciendo que Jesús no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de mañana y por todos los siglos. Nuestra fe, la fe cristiana, no se basa en emociones, no se basa en lo que vemos, se basa en quién es Jesús. En eso se basa nuestra fe. Porque si nuestra fe se basara en lo que vemos, realmente ya hubiéramos perdido la fe desde hace mucho tiempo. E incluso ahorita no tuviéramos fe. Hoy en día vemos un mundo totalmente de cabeza, lleno de confusión, de anarquía, pero nuestra fe no se basa en ello, no se basa en emociones, no se basa en lo que vemos, se basa en saber quién es Jesús, nuestro Señor y Salvador, el que dio su vida en la cruz del Calvario por amor a usted y a mí. Y por eso Pablo podía tener paz aún en medio del sufrimiento, porque él entendía esto. Pablo fue golpeado, Pablo fue perseguido, fue encarcelado, fue torturado, pero él se mantenía firme, se mantuvo firme en todo ese tiempo. Y la pregunta quizá es, ¿por qué se mantuvo así? Porque su confianza estaba en Cristo. Su confianza se basaba en aquel que lo había rescatado y que le había dado una nueva oportunidad, que le había dado nueva vida. Su fe estaba puesta en Jesús. Y por eso él en 2 capítulo 4, versículos 8 al 9 dice, por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. Vea lo que Pablo estaba diciendo aquí. Él estaba diciendo que aunque pasáramos por muchas dificultades, no nos íbamos a desanimar. Ellos no se desanimaban. ¿Tenían ellos preocupaciones? Por supuesto, pero él decía que no perdían la calma. ¿Que las personas lo perseguían? Sí, pero que Dios en medio de todas esas circunstancias que podían estar enfrentando, no los había abandonado. El Señor seguía estando con él. Entonces, Pablo entendía algo muy importante. La prueba no tenía la última palabra. Cristo sí. Su fe no dependía de la circunstancia que él estaba enfrentando. Su fe dependía de lo que Cristo podía hacer en él y en medio de esa situación. Y aquí está una verdad muy importante. A veces Dios calma la tormenta, pero otras veces Dios fortalece al creyente en medio de la tormenta. Cuando los discípulos estaban aterrados en el mar, Jesús estaba en la barca. Y creo que este es uno de mis versículos favoritos también. En Marcos 4:39, y dice, Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. ¡Wow! La presencia de Cristo cambia absolutamente todo. Porque aunque haya tormenta, si Jesús está en la barca, no estamos solos. No estamos solos, no tenemos por qué tener miedo, angustiarnos, tener ansiedad, porque sabemos que el Creador del cielo y de la tierra, porque sabemos que nuestro Salvador está con nosotros y está justamente en esa misma barca, como estaba con los discípulos. Los discípulos estaban aterrados, estaban asustados, tenían miedo. Y Jesús, me imagino a Jesús en esa escena, en esa barca, acomodado, durmiendo cómodamente, tranquilamente. Y mientras los discípulos allá no sabían qué hacer y estaban tan aterrorizados. Pero si tan solo ellos hubieran comprendido
quien viajaba con ellos, no hubiesen tenido temor. Por lo mismo, nuestra fe no se basa en las emociones, en las circunstancias, se basa en quién es Jesús. Y nosotros como sus hijos que conocemos la palabra de Dios, que conocemos todos los milagros que Él hizo, en eso debe basarse nuestra fe, que así como lo hizo en el pasado, lo puede hacer en el presente, porque ya leímos que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Así que nuestra fe debe depender de eso, de lo poderoso y maravilloso y grandioso que es Jesucristo, del poder sobrenatural que hay en Él, el poder sobrenatural que Él tiene para cambiar todo, para calmar esa tormenta, para fortalecernos en medio de la tormenta. Recordemos entonces siempre, si Jesús está en la barca, no estamos solos. Y por último, las pruebas no son el final. Dios tiene un propósito. Este punto es clave, porque muchas veces creemos que el dolor no tiene sentido, pero Dios jamás desperdicia una prueba. Y Romanos 8:28 nos dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Eso no significa que todo lo que ocurre en nuestras vidas sea bueno. Significa que Dios puede usar incluso el dolor, la aflicción, el sufrimiento para cumplir sus propósitos. José, todos conocemos la historia de José. Él fue traicionado, fue vendido, humillado, olvidado, pero Dios estaba obrando incluso en medio del proceso. Y al final, José pudo decir en Génesis 50:20, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Hay pruebas que hoy no entendemos, incluso lágrimas que hoy no podemos explicar. Pero Dios sigue siendo soberano. Y aquí es donde vemos la mayor prueba de todas, la cruz, porque humanamente parecía derrota, parecía oscuridad, parecía el final de todo, pero la cruz terminó siendo la victoria más grande de la historia de la humanidad, porque después de la cruz vino la resurrección, y eso nos recuerda algo muy importante. Las pruebas no son permanentes. Cristo tiene la última palabra. En ese momento de la cruz, Satanás pensó que había vencido. Satanás pensó que había ganado, que había resultado victorioso, pero no contaba que al tercer día Cristo Jesús iba a resucitar de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Entonces, las pruebas no son permanentes. Cristo tiene la última palabra. Y Salmos capítulo 34, versículo 19 dice, la gente buena tiene muchas dificultades, pero el Señor la salva de todas ellas. La gente buena tiene muchas dificultades, pero el Señor la salva de todas ellas. Mire qué versículo tan bonito es este y tan confortante, porque nos está diciendo que todos vamos a enfrentar dificultades. Como hijos de Dios vamos a enfrentar dificultades, tribulaciones, pero que el Señor nos salva de todas ellas. Y este versículo me lleva a recordar lo que estábamos hablando en el punto anterior, cuando Jesús estaba en la barca. Que cuando nosotros estemos enfrentando un problema o una situación difícil, una enfermedad, una pérdida, ansiedad, lo que sea que podamos estar enfrentando, no nos enfoquemos en el problema.
No reflexionemos ni meditemos en el problema, ni le estemos dando vueltas y vueltas en nuestra cabeza, porque lo único que hace eso es robarnos la paz. Al contrario, cuando estemos en situaciones difíciles, recordemos la palabra, recordemos cómo Jesús reprendió al viento y le ordenó al mar que se calmara. Recordemos cuando Jesús le devolvió la vista al ciego, cuando Jesús resucitó a Lázaro, cuando Jesús hizo muchos milagros. Eso debemos de recordar en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, recordar la palabra, que así como Jesús obró de manera sobrenatural en ese momento, en ese entonces, así lo puede hacer en nuestras vidas. Jesús puede obrar de manera sobrenatural y asombrosa en nuestras vidas, pero no perdamos la fe. No perdamos la confianza en Jesús. Al contrario, que esto nos anime a seguir buscando a Jesús, a seguir confiando que Él tiene un plan y un propósito para nuestras vidas en medio de esta situación difícil, que vamos a ver su gloria manifestarse en esa situación difícil que nosotros podamos estar atravesando. El Señor tiene un plan y un propósito en esa situación difícil. Y recuerde lo que el Señor le dijo a Pablo en 2 de Corintios 12:9. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo único que necesitamos es el amor de Dios, es el amor de Cristo Jesús, para que se muestre plenamente el poder de Dios en nuestra debilidad, en nuestra situación, en esa situación difícil que nosotros podamos estar atravesando. Quizá hoy usted pueda sentirse cansado, con temor, con dolor, con incertidumbre. Pero hoy Dios quiere recordarle que no está solo, que la prueba no significa que Dios le haya abandonado. Muchas veces significa que Dios está trabajando profundamente en su vida. La fe verdadera no consiste en nunca llorar, consiste en seguir confiando aún con lágrimas en los ojos. Y si algo demuestra el Evangelio es esto: Cristo entiende el sufrimiento, porque Jesús fue rechazado, fue traicionado, golpeado, crucificado, y Él sabe lo que es dolor. La palabra de Dios en Hebreos 4:15 al 16 dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Cristo camina con nosotros en medio del valle de sombra y de muerte. Y aunque hoy haya pruebas, la historia todavía no termina. Y aunque no entendamos el proceso, aunque hayan lágrimas, aunque parezca difícil, Cristo sigue sentado en el trono. Y el mismo Jesús, el mismo Señor que sostuvo a Job, a José, a Pablo y a tantos otros, también puede sostenerlo hoy. Confíe en Él. Amén. Oramos en este momento. Padre amado, gracias porque aún en medio de las pruebas, tú permaneces fiel. Hoy te entregamos nuestras cargas, nuestros temores y nuestro dolor. Fortalece nuestra fe cuando sintamos debilidad y ayúdanos a confiar en ti, aun cuando no entendamos el proceso. Señor Jesús, gracias porque tú conoces el sufrimiento y caminas con nosotros en cada valle. Enséñanos a depender más de ti y a recordar que nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en tu fidelidad.
Danos paz, fortaleza y perseverancia, y que en medio de cada prueba podamos glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Apocalipsis 22:21. Gracias por estar con nosotros en el programa Vida Nueva en Jesús. Recuerde, solamente Jesús sana, transforma, ama, restaura y salva nuestras vidas. Que Dios le bendiga.